Bueno, ya está con nosotros el doctor Freddy González. Usted lo conoce muy bien, es diabetólogo y siempre nos ayuda a entender pues temas relacionados con la medicina. Doc, ¿cómo amanece? ¿Qué tal? Muy buenos días, Viri Gastón. Muy bien, gracias. Bueno. Con mucho calor, a diferencia de otros días. Sí, no, bueno, aquí está rico, ¿no? Sí, aquí está muy agradable. Por eso nosotros siempre estamos de buenas. Siempre estamos de buenas. Oiga, Doc, queríamos preguntarle, hemos estado leyendo y hemos estado revisando información que habla de una mayor cantidad, es lo que entendemos, ¿no? Una mayor cantidad de infartos a partir del COVID. Hay mucha información alrededor que habla del COVID largo, hay información que dice que son consecuencias también de las vacunas, hay quien dice que pues depende de cómo estabas tú y lo mismo te podría pasar con una influenza mal cuidada. ¿Qué está pasando? Lo que es una realidad es que después del COVID se dispararon los problemas cardíacos hasta un 28% tras la pandemia. Solo en Estados Unidos estamos hablando de unas 700,000 muertes. Sí, aquí hay varias cosas que tenemos que debatir acerca de estos temas que se están hablando. De entrada, el famoso COVID largo o post-COVID, como se le conoce, es algo real, es algo que existe, un daño que se ha reportado en muchas ocasiones. Ahora, que esto esté relacionado con los infartos, todavía hay mucho que investigar al respecto. La respuesta que te puedo dar corta es no. Que sea el virus... Científicamente no hay una razón para decir COVID. Exactamente. Okay. ¿Qué se ha asociado? ¿Qué se ha podido asociar? Se ha visto que las personas cuando tienen COVID existen ciertas manifestaciones extrapulmonares posteriores al COVID. De hecho, está relacionado con cosas que al principio no tenían sentido. Que hay un proceso de depresión mayor posterior al COVID. Hay problemas cardíacos asociados más como una inflamación al corazón. Los primeros, la miocarditis, exactamente, posterior a la infección aguda. Pero son cosas que duran 2 meses, 3 meses, que posterior a esto hay una posible reversión. Y estamos hablando que ¿qué podría generar en el corazón? Cosas como insuficiencia cardíaca, otras situaciones. Cuando hablamos de infarto son arterias tapadas. Y esto ya no hemos tenido evidencia que eso suceda. Ahora, aquí hay muchas cosas que poner sobre la mesa. En primer punto, las estadísticas de infartos ha ido aumentando año con año, inclusive antes del COVID. Es una tendencia. Eso es una tendencia. Okay. Sí ha habido una mayor, digamos, incidencia posterior al COVID, pero no podemos asegurar que haya sido específicamente el virus. Hay que tener en cuenta que el COVID nos obligó a un sedentarismo muchísimo mayor. Vamos a partir de eso. Hubo unos como 2 años en que la gente estaba de ociosa en su casa haciendo recetas de cocina. Dejó de hacer ejercicio, la poca gente que se cuidaba en Estados Unidos, porque ahí el problema de salud es peor que nosotros. Dejaron de cuidarse también. Por lo menos ellos sí tienen la estadística que lo confirma. Exactamente, la estadística dice eso. Entonces aquí hay muchas cosas que debatir al respecto. Y también es cierto que la obesidad aumentó. Desde el inicio de la pandemia se habló que el COVID tenía más problemas en gente con enfermedad crónico-degenerativa. Llámese diabetes, llámese obesidad, llámese hipertensión. Y eso es algo que lo recalca, porque acabas de decir algo muy cierto, Gastón. Estamos hablando de gente que ya tenía el problema de base. O sea, estamos hablando que ya había gente con daño cardiovascular, con algo que se conoce como daño endotelial, que eso es un factor de riesgo para infartos, definitivamente, y que el COVID posiblemente... Nada más le puso el acelerador. Exactamente, lo que hizo, digamos, es acelerar ese proceso, pero aquí estoy diciendo cosas que todas son confirmadas al 100%. Claro, no hay causación hasta ahorita, es pura correlación. Exactamente. Doc, me llamaba mucho la atención del CDC que hace el CDC es en Estados Unidos, según entiendo, que decía que los casos de miocarditis, y aquí lo tengo, casos de miocarditis y pericarditis posteriores a la administración de una vacuna de ARNM contra el COVID-19. Llama la atención que algo como el CDC lo diga. Eso significa que hay algo ahí que... Eso me llama muchísimo la atención. Sí, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Las vacunas, a final de cuentas, desgraciadamente cuando salen las vacunas, no todas habían contemplado los procesos a largo plazo, porque estamos hablando que nos urgían sacarlas. Pequeño detalle, ¿no? Porque yo ya me vacuné. Sí, ahora, veces. El hecho, el dato lo dice perfecto. Una vacuna, no todas las vacunas. Y estamos hablando que son vacunas que siguen en desarrollo. Hasta ahora todas las vacunas pasan por varias fases de desarrollo que son tiempos promedio entre 1 a 4 años que pueden tardar todos estos procesos. En esto hay una de estas que es la fase 1 en la cual se va a probar en gente
prácticamente sana, gente sin problemas, vamos a buscar efectos adversos. El gran detalle es que eso se hace en los estudios, vamos a poner 1 año, año y medio, y no encontramos efectos adversos graves. Pero con el tiempo puede empezar a desarrollar que sí había ciertos efectos que no encontramos en los estudios previos. Y de ahí hay algo que se llama asociación de causas, en la cual empezamos a ver, por ejemplo, ahorita decimos, estamos viendo que aumentan las tasas de infarto y entra en duda, ¿será la vacuna? Y empezamos a hacer una revisión de los casos que se infartaron, que se pusieron la vacuna. Si vemos que hay un número, digamos, un número alto que coincide, hay una asociación. Eso no quiere decir que la vacuna es la causa. Hay una correlación, hay una causación todavía. Exactamente. Perdón, yo insisto, adelante. Llama la atención que el CDC lo diga, o sea, porque entonces ahí hay algo. Y ¿sabe qué, Doc? Me da miedo que de repente empiezan a decir, oye, parece esto. En un aviso como de empiézales a decir para que vayan agarrando la onda después porque lo que viene es más serio. Eso es lo que me preocupa de que sea el CDC. Sí, lo que pasa es que todo lo que sea asociación de fármacos hay que avisarlo. Por la posibilidad. Sí, claro. Sí, todo eso hay que avisarlo. Una cosa es que se diga, parece que hay la posibilidad. ¿Y qué es lo que sucede cuando? No podemos decir, fue la vacuna, fue el COVID. Exacto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen en este caso? Esta vacuna se retira de mercado. Son las que tienen el ARN. El problema es el ARNM con esas vacunas. Una vacuna que utiliza ARN mensajero. Una de esas vacunas ahí tiene la asociación. No quiere decir que sea el ARN mensajero. Que de inmediato tendrían que sacar esa vacuna. Exactamente. Si las demás no hay pruebas, ¿o qué? No ha tenido la asociación. ¿Sí? O sea, las demás vacunas no han tenido esa asociación. Que acá hay que decirlo, ha tenido otras. ¿Sí? Sí ha habido situaciones en las que se han visto, por ejemplo, hay una vacuna muy famosa, no voy a decir la marca en este momento, que fue de las que se utilizó al principio y empezamos a ver que había datos de problemas neurológicos graves. Neurológicos. Pero estamos hablando que en el mundo hubo 5 casos. Pero con esos 5 casos dices, ok, puede pasar algo. Esa vacuna se retiró, se dejó de utilizar y se corrió un estudio específico para determinar si esa vacuna genera los problemas. Y la respuesta fue no. Porque te salía 0.00000. No quiero sonar insensible con esas 5 personas, pero con fármacos nuevos debe de ser hasta buenas noticias que hayan sido solo 5 personas. E insisto, no quiero sonar insensible con la vida de 5 personas. Si es algo muy grave, esas 5 personas son suficientes, porque no quieres que haya una sexta, pero tampoco puedes asegurar que es ese medicamento, que es la vacuna, que es lo que sea, y vas a correr estudios específicos buscando asociación entre la vacuna o el medicamento con esta complicación. En tu opinión, la gente que se vacunó o que tuvo COVID, que es todos, ¿no? Y varias veces. ¿Debería de tener un monitoreo más cercano de sus problemas cardíacos si tuviera el factor de riesgo? Lo que se ha visto, los que tuvieron COVID sintomático. Personas que... ¿Sintomático es? Sintomático ¿Qué síntomas? Que tuvo fiebre. Que sentimos que la Virgen nos hablaba, ¿no? Sí, que tuvo fiebre. Sobre todo las personas que, de hecho, ahí me tengo que incluir porque a mí me sucedió que cuando tuve COVID, el cuadro agudo no tuve nada. Tuve fiebre leve, tuve un poco de tos. Cuando se me quitó el COVID, no podía respirar. Estamos hablando que caminaba 3 cuadras y tenía que sentarme. Esos datos son datos de miocarditis. Sí, las personas que tuvieron esta sintomatología posterior al COVID son los que deben tener la vigilancia, pero eso se asoció a la gente con COVID. Hasta ahora, con vacuna, no se ha asociado específicamente el cuadro. Bueno. Es importante tenerlo y seguirlo monitoreando, ¿no? Porque además me imagino que pues los problemas no son las farmacéuticas las primeras que los dicen. Tiene que haber algún regulador que diga, oigan, aguas con esta, porque está provocando 2 casos en el mundo, o 1000 o 100,000. Sí, pero no quiere ser el tercero. Entonces, por esa razón hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. Hay que darle seguimiento a esto del CDC, entonces. Sí, hay que tenerlo en cuenta de que eso es algo que hay que vigilar, y no solo con COVID. Todos los fármacos, todas las vacunas, todos los procesos llevan una vigilancia. De hecho, si alguien tiene la curiosidad, si tienen una cajita de medicamentos por ahí, en la cajita te dice cualquier problema, reportarlo y tiene un correo. Todos los medicamentos tienen ese correo. Y cuando tú llegas a tomar cualquier medicamento de diarrea,
técnicamente deberías informarlo para que se empiece a hacer esa relación de causalidad. Nos vamos a tener que ir. Hay que invitarte otra vez a que nos platiques de esos secretos de los medicamentos, Porque traemos un tema, Viridiana y yo traemos un tema con el tema de los antibióticos, que nos venden cajas de 20 cuando el tratamiento es de 21, nos quedamos con 19 pastillas. Hay todo algo ahí alrededor. Y la otra, hay una pastilla que está diciendo, se anunció, el Montelukast, este compuesto creo que es, ¿no? Sí. Que resulta que incita a la violencia, o sea, parece ser que algo trae el Montelukast, y hay un montón de gente en esta ciudad y en este mundo que toma el Montelukast por diversas razones, para ver si también nos puede explicar. Bueno, por cierto... Bueno, yo lo tomo, con eso le digo todo. Quiero decir algo, por cierto, pero lo que voy a decir, no son secretos, está impreso en las cajitas. Que la gente no lea la cajita es algo diferente. Por eso, los secretos detrás de la letrita que no leemos. Exactamente, porque sí, con muchísimo gusto, no a todo eso. El Montelukast, ahorita hay un tema por ahí con Montelukast, con muchísimos... Me cuenta ahorita en el corte, porque yo lo tomo todos los días. Soy profesionalmente alérgico a las hormigas. A mí con una hormiga, una de esas de picnic, que son inocentes como una palomita, y yo acabo en el hospital. Pero bueno. Vámonos, doctor, ¿dónde te seguimos? Gracias, ¿Cómo te encontramos? En Facebook estoy como Dr. Freddy González Basulto, educador en diabetes. En Instagram como Dr. Freddy González Basulto. Y físicamente en Ciudad Cauquel para citas e informes 9993 85 25 60. Ahí lo tiene. Te agradecemos. Gracias.